Amigos de Disco 360, una vez más sean bienvenidos a su canal Pedorro, siempre con grandes invitados. Hoy vamos a hablar de un tema bien complicado, que es la patria potestad de los hijos y las obligaciones que tienen los papás o los hijos, el papá o la mamá o quien se queda a cargo de los hijos, la pensión alimenticia y todo ese rollo. Se acaba de aprobar ahorita algo en el Senado, que gracias a la abogada Jocelyn, hoy nos van a explicar. Abogada, buenos días. Buenos Salud, días, aquí ¿cómo tengo estás? una tradición. Ya Muchas saben, gracias. el viejo Manuelón, que ya pudieron ver el video, aquí mezcal delicioso, pruébelo, está riquísimo. Ay, me encanta este sí, mezcal. Está rico, está dulcecito. Está bien rico, ¿ah? Ya le está enseño dulce. ahorita un poquito del video y tiene una historia fantástica, véanla. ¿Cómo está, abogada? Muy bien, muchas gracias. Muchas Abogada, gracias. tengo muchas dudas. Aquí estuvo una persona que nos explicó los problemas que tenía o que tiene con su pareja sobre la patria potestad, la custodia, guardia y custodia, hay muchas maneras de decirlo, la pensión alimenticia. Y es un tema como que siento que creo que ya cambió, pero va mucho en favor de las mujeres. Pero creo que ya cambió algo, por eso me interesaba que nos platicara. Claro. Primero me gustaría que nos dijera cómo se define quién cuida a los hijos y por qué. Ujú. Bueno, mira, realmente para empezar, tenemos que diferenciar entre patria potestad y guarda y custodia, porque la patria potestad finalmente la terminan teniendo ambos, aunque alguien cuide de los hijos. En este caso, por ejemplo, lo que tú me comentas sobre patria potestad, la patria potestad se puede perder por alguna causa, por ejemplo, que el papá o la mamá también puede ser ejerza violencia familiar, por ejemplo, falta de suministro de alimentos o abandono. Eso también son causas de la pérdida de la patria potestad, que difiere de la guarda y custodia. La guarda y custodia es quien cuida a los menores, quien cuida a los hijos. Digo los menores porque apenas Sí. encontré, bueno, es que nosotros estamos acostumbrados a decir menores, pero de repente dicen, no, es que mejor decirles niños. Ok, pero no necesariamente para los niños. Puede ser una persona que sigue estudiando y que dependa de los papás y que ya sea mayor de edad. O ahí ya cambia. No, la guarda y custodia y la patria potestad es de bebés, Ajá. ahora sí que de 0 a los 18 años, Ok. cuando cumplen la mayoría de edad. Difiere de la pensión alimenticia, porque la pensión alimenticia se da hasta que el acreedor alimentario, en este caso que estamos hablando de los niños, en este caso sería hasta los 25 años, más o menos aproximadamente, porque se entiende que ahí ya tienen medios para subsistir. Ok. Cuando dejan de necesitarlos, es lo correcto, decirlo correctamente, es cuando dejan de necesitarlos. Y quiere decir que a lo mejor ellos ya tienen una carrera, ya tienen estudios, ya pueden ejercer, o bien a lo Valerse mejor por sí mismos, ¿no? ya buscaron un oficio o un trabajo en el que puedan ellos subsistir, entonces dejan de necesitarlos. Claro que los estudios ahí deben de ir acorde a su edad, tampoco es como tengo Sí, voy a hacer la 30 maestría y síguemela pagando, ¿no? Sí. Ajá. Eso ya no, solamente es la licenciatura. Ok. Especialidades, posgrados, ya no se consideran. Entonces esas son las diferencias entre la guardia y custodia y la patria potestad. Así es, esa es la diferencia. La guardia y custodia es quien se hace cargo, aún teniendo, porque en la guardia y custodia los dos tienen o pueden tener la patria potestad. Aún teniendo la patria potestad, los dos, quien ejerce esa guardia y custodia, quien se encarga del cuidado y, como su nombre lo dice, custodia del niño. ¿Se pueden quedar nada más con una de las dos? O sea, es decir, la guardia y custodia y no ejercer la patria potestad o viceversa. Los dos tienen, vamos a poner un ejemplo. Es un matrimonio que tiene 2 hijos y ambos tienen la patria potestad. Se separan, una persona, mamá o papá, ejerce la guarda y custodia y ambos siguen teniendo la patria potestad. Ok. Salvo lo que comentábamos. Si el padre o la madre ejercen violencia o no dan alimentos,
alguna de las causas que tenemos para que se pierda la patria potestad, entonces el progenitor que tiene la guardia y custodia solicita que el otro progenitor pierda la patria potestad. Okay. Entonces uno los cuida y el otro tiene derecho de verlos, de darle su lanita, así es como se define, ¿no? En términos... El que ejerce la guardia y custodia es el que los cuida. El que los cuida, el que los tiene dentro de su hogar, y el otro tiene derecho... El proveedor. Y derechos. Tiene derecho, pero realmente es el derecho de los menores. No se considera un derecho de los niños, okay. No tanto de los padres, sino de los niños a ver a su otro progenitor. Pero entonces allí el derecho como padre no existe. Pues lo que pasa es que en derecho familiar es derecho de los menores. Por supuesto que sí existe el derecho como padre, pero es el derecho de los menores. Es derecho de los menores a convivir. Esto que hemos escuchado y que se escucha mucho sobre el interés superior del menor. Entonces aquí juzgados familiares o los que imparten justicia familiar velan por el derecho del Creo que menor. ahí hay como una lagunita, porque entonces los papás no podrían ejercer un derecho, porque primero está el de los niños, buenamente, o sea, no digo que esté mal, pero si el papá quisiera ejercer ese derecho de verlos, no hay algo que acompañe la ley para que los puedan ver. Lo que pasa es que... O sea, si se obliga al papá a ver a los niños y alimentarlo, ¿no se podría obligar también al niño a ver a su papá? No. A ver, es que creo ¿Eso no que existe? ahí estamos un poquito confundidos. O sea, estoy medio pendejo. Porque Por eso aclárenme la situación. Es que no es como tal ese concepto de obligarlo, porque de hecho no es una obligación. Aquí cuando dicen esta persona está demandando y viene la mamá y demanda alimentos y viene el papá y demanda régimen de visitas. Y dice, es el derecho, pero el régimen de visitas, cuando lo está demandando, lo que pasa es que es el papá o la mamá en representación del menor. Entonces, como tú representas al menor, tú estás velando por los derechos del menor. Y tú, como padre, como el que representa, tienes esa obligación de velar por los derechos de tu hijo. Eres quien lo está representando. Entonces, cuando van a demandar, incluso en las demandas, lo que se coloca es vengo a demandar o vengo por propio derecho y en representación de mi menor hijo de nombre tal. Entonces, realmente lo que se está ejerciendo la demanda, cuando el padre demanda a la madre o viceversa, están ejerciendo un derecho del menor. Ok, a ver, vamos a plantear una situación. Se separa un matrimonio y la mamá se queda con los niños o el papá. Es el que se queda con los niños, evidentemente es el que va a demandar por la pensión alimenticia y todo ese rollo. ¿Cómo se define después de que se queden los niños con qué papá? Porque podría ser, a ver, yo me los quedé a huevo porque tengo ya sea o los ovarios o los tanates para quedármelos, el papá se fue o la mamá se fue, pero por una mala, ¿cómo lo puedo decir? Que lo corrieron o algo, ¿no? No se pudo quedar con los chamacos en ese momento. Pero lo correcto es que estén con el otro, con el que no están. ¿Cómo se empieza a definir eso de con quién se quedan los hijos? Bueno, mira, la verdad es que en el juicio, cuando tú vas a juicio, vas a demandar, platicas tus hechos. Dices, se fue, me abandonó, a contar el chisme. Era bueno, era malo, era violento, era agresivo o agresiva. Y tú tienes que acreditar. Entonces, ¿cómo se define quién es el más apto para quedarse con la guardia y custodia? Ahí está, quién es el más apto. ¿Qué pruebas se utilizan? Regularmente en los juicios lo que tenemos es la testimonial. Las personas que te conocen van... Híjole, que es peligroso, ¿no? Sí, bueno, aquí tienen algo porque es la palabra de la persona contra los hechos reales. Claro, pero la verdad es que son pruebas que se adminiculan, porque no solamente se toma lo que dicen los testigos. ¿Sí qué? No solamente se toma... No, ¿se adminiculan? Se adminiculan, bueno... ¿Qué es eso? Que todas esas pruebas se estudian juntas. No, todas esas pruebas se estudian de manera conjunta
para ok. poder determinar Ok. algo. Ok. Entonces, no estamos aislando la prueba testimonial y solamente estamos tomando de referencia la prueba testimonial para poder determinar e impartir justicia. Ujú. Los impartidores de justicia, en conjunto de todas esas pruebas, todos esos elementos que tienen, porque además tienen la obligación como impartidores de justicia, justo en esa materia, en materia familiar, en las demás no, justo en esa materia, de allegarse de elementos para poder determinar, porque estamos hablando de menores. ¿Qué de otras niños. pruebas se pueden presentar aparte de la persona? Aparte de la testimonio, o sea, tenemos la confesional, es Ujú. la que... De la persona que está demandando. De la persona, le dicen, es cierto que hiciste esto, es esto que... Esa es la confesional. Que eres un hijo de la Tenemos- chingada, que eres violento, sí, ¿no? Claro, Ok, claro. ajá. Y también hay una muy importante, que es la pericial en materia de psicología. Ok. Ahí también, o sea, esa ¿A los también. papás o a los hijos? A los tres. Ok. Cuando es necesario, a los padres y a los hijos. Cuando es necesario. Tenemos también otro elemento que consideran que es la plática del menor. Ujú. Aquí entrevistan al menor y le hacen preguntas. Estas preguntas de, pues, ¿cómo te llevas con tu mamá? ¿Cómo te llevas con tu papá? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo conviven? Obviamente cuando el menor tiene, pues, la capacidad, tiene la edad suficiente ¿A para partir que de platiquen cuánto se con él. empieza? Yo he visto que ya hay niños de 3 años Ajá. que ya los entrevistan cuando ya Híjole, qué duro. 3, 4 años, porque ya pueden hablar. Sí es muy complicado. A veces no, a veces consideran que ya a una edad más grande, pero yo he llevado a plática con el menor a niños que están a punto de cumplir los 4 años. O sea, ya tienen hasta de Pero 3 años. no son muy pequeños para tener ya una conciencia y poder decir, pasa o es cómo que son las preguntas, de qué tipo. No es una testimonial. Ah, No ok. es algo que les pregunten como obligatoriamente tengan que responder a algo. ¿Un cuestionario? Ajá, no es algo así determinante en donde los pongan nerviosos y de hecho el menor en la plática con el menor nunca está frente a los padres. Los padres se quedan de este lado y el menor entra a donde lo van a entrevistar, ya sea la oficina del juez o una Eso es salita en los que tenga. juzgados o es Ajá. otro lugar. Es en los juzgados. Ok. Las pláticas con el abogado de juzgados familiares, por lo menos de la Ciudad de México, es en los juzgados. Y hay otras salas también en donde pueden entrevistar a los menores. Que igual también en las salas son ya cuando se consideran los juicios orales. Ok. O las salas, que son las salas familiares, también tienen ahí sus salitas. para ¿Qué otro tipo entrevistar a de los pruebas se tienen que presentar para tomar esa decisión? Es lo que te decía, confesional, Ujú. testimonial, la pericial en psicología, la plática con el menor y en algunas ocasiones cuando ya hablamos a lo mejor de violencia son otro tipo de periciales o a lo mejor cuando los padres tienen alguna situación de alguna alcohol, drogas, tienen alguna adicción, pues también se presentan las pruebas pertinentes para ello. Lo que sucede con estos casos es que son específicamente el asunto, lo estudias, entonces generas la estrategia y dices, bueno, puedo presentar esta prueba, bueno, puedes presentar esta prueba. Hay algunos que incluso deciden presentar video y fotografía. También son válidas porque creo que en algunas partes las cuestiones digitales no son un Sí, comprobante. Claro, sí. Audios. Hay unas que son válidas. Recordemos que también pueden ser objetables las pruebas, pero bueno, tú generas tu estrategia y dices, esta prueba sí puede ser válida, entonces yo puedo defender esta prueba, y generas esa estrategia y cada asunto ¿Depende del juez? específico. No, depende del caso. O sea, tú como abogado. No me refiero a que las tomen como prueba, depende del juez. No. Aquí es, por ejemplo, el juez le da vista a la otra parte y dice, pues, objetas estas pruebas Ok. en su alcance y valor probatorio y tú las puedes objetar. Ok. Porque incluso también, o sea, pueden ser fotografías o pueden ser copias simples de algún documento y las puedes objetar. Ok. Entonces, todas esas pruebas de manera conjunta se estudian para ver quién es el más apto. Ok, y el juez decide, se va con fulanito o con menganito. Exactamente. Ok. Y eso que tú me estabas comentando hace ratito sobre que está muy marcado hacia las mujeres. Híjole, yo considero... Vengan, a ver, así era.
creo que ya hay una ley que ya medio cambió, pero antes sí era el principal motivo de que la mamá da una mejor educación a los hijos y tiene que estar más con la mamá por el hecho maternal y los hombres valíamos madres. Menor de 12 años tenía que quedarse con la mamá. Ya no es así. Okay. Pero porque lo consideraban, porque como mamá pues tenía ciertas características, así se consideraba. Así las cosas han cambiado. ¿Qué características consideraban? Pues sí, era la que más lo cuidaba. Salud, porque cambió esa ley. Ay, es que la verdad, hace ratito que estábamos platicando, fuera de cámara, que te estaba contando, como abogada y la experiencia que tienes, poca o mucha, yo lo que he visto es que en la mayoría de sus veces es mamá quien se queda con los niños. Claro, hay muchos casos, hay muchos asuntos, que también es papá quien se queda con los niños, hay papás solteros, también el caso de que las mamás no dejan ver a sus, no dejan que los padres convivan con sus hijos, hay de todo, ¿no? Pero en la mayoría de las veces, por lo menos, los asuntos que yo llevo están más marcados que la mamá es la que pelea. Es la que quiere. Por derecho, ahorita ya hay igualdad. Pero antes sí era más de, según lo que entiendo, que le daban mucha preferencia, aunque la mamá no fuera como la idónea. No tengo nada en contra, nada más estoy planteando hechos. A mí me vale madre si me chingan, ya saben que aquí no tengo problema. Pero sí estaba más marcado que le daban preferencia a la mamá. ¿Qué ley fue la que cambió? ¿O qué fue qué es el Código Civil que cambiara para que ya tuvieran esa igualdad? O tuviéramos esa igualdad, porque pues es un derecho. Del Código Civil. Es una reforma, me parece, no recuerdo si junio del 2021 o 2022. Tengo ese dato, pero sí es una... De hecho, tengo contenido sobre esa parte, porque ya ahora solamente no puede ser mamá, papá o cualquier persona quien se considere más apto para cuidar al menor, porque volvemos a lo mismo. Estamos velando por el interés superior del niño, porque al final de cuentas, si tenemos una ponderación de derechos, y ese es ahí en lo que tú me estabas comentando, bueno, entonces no hay derecho del padre, no, lo que pasa es que tenemos una ponderación de derechos y estamos en representación de un menor, entonces por quien se vela es por esa persona, por el menor. Entonces, bueno, aquí la situación que estábamos comentando sobre quién es el más apto, y que antes decían que las mujeres, ahora que todo es igualdad. Quieren igualdad, ¿no? Órale. Hola, los padres. Y resulta que entonces las mujeres no tenían más, bueno, en esta cuestión del feminismo, que las mujeres no tienen los mismos derechos que los hombres, ahí está algo claro en contra de ustedes. Digo, no de usted, abogada, exactamente. Oye, pero sí era una ventaja que tenían sobre los hijos las mujeres, que ya cambió por el Código Civil. Sí ha cambiado y ha venido... la verdad es que el derecho está en constante cambio, porque la sociedad está en constante cambio. Entonces, si la sociedad va cambiando, y obviamente todo, hasta la forma de pensar, la modernidad, todo va cambiando. Fue una evolución. El derecho tiene que adaptarse a la sociedad. Claro. En esta parte, pues sí, obviamente teníamos una educación y una cultura hacia quién era la ama de casa, quién era la mamá y quién era el papá, el proveedor. Ahora, sí ha cambiado, y la verdad es que también yo ahí veo que se pelean mucho. ¿Quién con mucho de mujeres con hombres. Regularmente a mí se me ocurre, bueno, sí, vamos a hacer contenido sobre la pensión alimenticia. Yo a veces pongo deudor, a lo mejor ese es mi error, pongo deudor Género, y no pongo ¿no? deudores y deudoras, pero se me hace pues práctico, ¿no? Práctico así poner deudores. Pero pues deudores y deudoras, ¿no? Que sí me han dicho mucho, y yo hago un contenido y de repente la gente ya se empieza a pelear. O sea, yo ya no es a que me ataquen, porque además sí me han atacado. Que chinguen a su madre los que le ataquen. Sí me han atacado. Como aquí. Pero yo después ya veo que no es hacia mi persona, ya es hacia las mujeres o hacia los hombres, y entonces ya veo que de repente ya se están peleando entre ellos en los comentarios. Sí, porque al final de cuentas no es una cuestión de género. Es una cuestión que decía del bien del hijo, la hija o el hijo, como le quieran llamar. Pero se confunde mucho. Yo creo que se confunde mucho la cuestión de género con las obligaciones de crianza que tienen las personas. O sea, no es una cuestión de que se estén peleando, porque tú eres mujer, porque tú eres hombre.
No, es que confunden esa obligación de crianza que tienen. Independientemente de que seas hombre o seas mujer, tienes una esa responsabilidad. Obligación. Ya no es como tanto una responsabilidad que digas, yo tengo mi responsabilidad. Es una obligación que tú generaste cuando tuviste la decisión. Empieza como algo moral de una responsabilidad y luego como una obligación, como ciudadano, ¿no? Que tú tienes la obligación de crianza que tú tienes para con tu niño, con tus hijos. Entonces, la verdad es que ahí lo confunden mucho y yo veo que se pelean. Regularmente cuando hablo de la pensión alimenticia, yo lo hago pensando en los niños, niñas y adolescentes. Y de repente ya se van mucho como, es que es un negocio para las mujeres, es un negocio que han tenido. Y no, o sea, realmente es una obligación que tú generaste. Entonces, volviendo al tema, porque ya nos fuimos hacia el tema de las pensiones. Sí, ahorita vamos a tocarlo más claro, puntual. Sí. Volviendo a ese tema, pues sí, estadísticamente, y sigue siendo así, que es la madre quien se queda con los niños. Sigue siendo así, pero tampoco, o sea, yo sí he visto asuntos en donde es el padre con quien se queda con los niños y quien también además está peleando la guardia. Yo conozco, sí. Saludos. Sí, digo, no me gusta decir nombres y eso, sí, claro. Pero sí tengo a alguien muy, 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 muy cercano a mí que peleó y ahora tiene la guardia y custodia, la patria potestad, ve por su hije, no le pongamos género. Y está bien, sí, está bien chingón. Digo hije no porque me gusta el lenguaje inclusivo, sino porque no quiero dar datos, ¿no? Bueno, a ver, entonces ya se define esa parte. ¿Cómo se definen también los tiempos para poder ver a la criatura, a la bendición? Pues mira, regularmente lo más normal es que, por ejemplo, sea 1 o 2 días entre semana, se fija un horario, pero de igual forma es con los elementos que tú le das al juzgador para que lo determine o bien se llegue a convenio, porque también las partes pueden ponerse de acuerdo en la audiencia o antes de que concluya el juicio para decir, bueno, pues ya nos peleamos un ratito, ahora sí ya vamos mejor a convenir, o el juzgador tiene los elementos. Entonces sí depende mucho de cada situación en específico, porque ya sea que papá trabaja de tal a tal hora, pero regularmente, y lo más normal es pues a lo mejor que en lo que yo he visto son dos veces por semana, entre semana, en un horario a lo mejor de 4 a 8 de la noche. La parte que va a convivir con el menor, con el niño, lo recoge en su domicilio o lo recoge en la escuela y igual cuando va a dejarlo, lo va a dejar ya sea en su domicilio. ¿O el lugar acordado? En el lugar acordado, pero regularmente es en su domicilio. Y un fin de semana de cada 15 días, normalmente lo recojo en su domicilio a lo mejor el viernes y lo dejo en su domicilio el sábado en la noche o el domingo por la tarde. También. Al llegar a esos acuerdos, ¿qué tanto se pueden romper? Supongo que también tiene ahí un poquito que ver con la buena relación que se tenga con la pareja, ¿no? Decirle, oye, hoy no me tocaba verlo, pero puedo ir a recoger a mi criatura, a mi chilpayate. ¿Se puede hacer eso o es exclusivamente lo que haya dictado el juez? Lo que pasa es que tienes mucha razón con esto de la flexibilidad de los padres. Muchísima razón, porque incluso cuando llegan a convenio, en el mismo convenio se establece que deben de tener comunicación entre padres. No, pues ya si por algo se separaron está como cabrón, ¿no? Pero al final de cuentas tienen algo en común. Bueno, habrá excepciones, claro. Entonces, sí, y hay muchos que llegan a convenio y lo ideal es esto por el bien del menor, ¿no? Claro. Del niño. Entonces, ahí sí, lo que te comentaba es mucho la flexibilidad que tengan los padres. Entonces, de pronto sí se puede por esa flexibilidad, porque se realiza de manera un régimen, como tu nombre lo dice, régimen de visitas, porque tienes que tener una referencia para sancionar algo. Entonces, si no mides o si no tienes esa referencia de los horarios, no sabes si cumplió o incumplió. Claro. Pero para que tú sepas o para que el juez sepa que esto se incumplió, tú como la contraparte tienes que informarlo. Y si tú estás teniendo esa flexibilidad, te puedes poner de acuerdo por fuera, independientemente de lo que diga el convenio o sentencia,
y puedes decir, híjole, ¿sabes qué? Se me complicó esto y no voy a poder, pero ¿qué tal el próximo fin de semana? Y entonces, si eres un padre flexible y que sabes que si te estás peleando va a afectar al niño, pues entonces dices, pues vamos, ¿no? Uh-huh. O sea, si no puedes esta semana, pues la otra, y pues nos ponemos de acuerdo. Okay. Y entonces ya no se informa al juez. El problema comienza cuando no se ponen de acuerdo y cuando, por ejemplo, la madre no permite las convivencias del menor con su padre. Que ahora, aquí me surge una duda. Al tener al que haya un porcentaje más alto de que las mujeres cuiden a los hijos, quiere decir que también hay un porcentaje más alto de que no dejen ver al hijo. Ah, por supuesto que entonces, sí. solitas se ponen de pechito. Por supuesto que sí. Pero fíjate, te digo, aquí no es una cuestión de género, es una cuestión de que tenemos que tener en cuenta que ambos padres tienen obligaciones. Claro. Entonces, quien está de por medio son los hijos. Pues eso. Ahora, ¿qué pasa si no se cumplen esos acuerdos? Es decir, se tiene que ir con el juez a decirle, oye, no cumplió esto, ¿y cuál sería el castigo? Bueno, primero se tiene que informar el incumplimiento. Tú informas el incumplimiento y pues claro, o sea, a mi criterio, no pasa nada si es una vez. Uh-huh. Ya cuando es una conducta reiterativa, una vez y otra vez y otra vez, entonces sí, ahí puede aplicar lo que se conoce como el cambio de guardia y custodia. Ir a chismorrearle al juez para que haya... Para que exista un cambio de guardia y custodia por ese incumplimiento. Y sobre un incumplimiento, reitero, sobre el interés del menor y el derecho del menor a ver a su progenitor. Sí, porque al final de cuentas también el tener un acuerdo y decirle al menor, tales días a tales horas vas a ver a tu papá y que él no los cumpla, también debe de ser algo psicológico que le afecte, ¿no? Claro. O sea, la cuestión emocional y mental del niño, es decir, bueno, pues si un juez, vamos a poner un niño de 10 o 11 años que ya tiene cierto razonamiento para entender lineamientos, que ya sabe que está establecido que el papá o la mamá vaya los sábados a las 8 de la mañana a recogerlo y lo tiene que dejar el domingo a las 8 de la noche y no llegue, sí le debe de afectar emocionalmente. Es que ahí fíjate también, porque así como también hay un alto índice de que, y las estadísticas dicen que hay más mujeres que no permiten las convivencias, hay más hombres que incumplen con esa situación. Entonces, sí, o sea, tanto de este lado como de este lado. Sí, ya me la reviró, al fin abogada. Sí, tenía que pasar. Era obvio. Porque pues sí, de repente... Contrátenla, ya vieron, ¿eh? Cómo va esperando para después. De repente el papá, pues ya no va a la hora, ¿no? O ya puso de pretexto el trabajo. Y bueno, pues ahí también es un incumplimiento. Okay. Y de esa manera también la madre puede ir, igual como tú lo dices, ir a avisarle al juez. A chismorrear, claro. Ir a avisar al juez. Que es totalmente válido. Que esa parte se está incumpliendo. Porque también tenemos que tener en cuenta que así como yo te lo comentaba, de cada situación en específico tiene sus bemoles y cada caso en específico se tiene que estudiar de manera diferente, también las determinaciones por ende son de manera distinta. Entonces hay guarda y custodia, que diga régimen de visitas amplio y flexible, como lo que veníamos comentando, y también hay el régimen de visitas de manera controlada, que es lo que se aplica en el centro de convivencia. ¿Que eso sería cuando hay cuestiones de violencia para tener una mayor observación? Sí. Regularmente, por ejemplo, pues violencia emocional, violencia psicológica. Entonces, o existe el caso en el que, por ejemplo, el padre se alejó por mucho tiempo, ahora dijo, bueno, pues ya sí es tiempo, ya quiero ver a mi hijo, pero los niños a veces no lo conocen. O también podemos decir que porque la madre no permitió las convivencias, ¿no? Sí, entonces, porque los niños, o sea, de chiquitos dejaron de ver a su padre o a su madre y no lo reconocen, dicen, bueno, ¿y esta persona quién es? No, nada más me dicen que es mi papá o mi mamá. Entonces, se da en el centro de convivencias o se da poco a poquito para que el niño se vaya adaptando.
Y también, por ejemplo, existe eso, lo que se llama revinculación familiar. Supongo que hay como un psicólogo o alguien que va dictaminando los tiempos para que tengan esa integración. Sí, también. O sea, dentro del mismo tribunal o sea, parte dependiente del tribunal, también hay psicólogos y, o sea, están pues las personas que están en el centro de convivencias que están observando cómo se lleva a cabo la convivencia. Ok, pero ya tenemos establecido cómo se puede trabajar para tener o no tener un hijo, todos los problemas, en fin. Es que fíjate, esa parte también es muy importante porque, y ahí te va, es que yo no les echo a los hombres, de verdad que no, mi contenido no es para los hombres, pero es que por lo que voy a decir, porque sí suele pasar que las amenazan, yo tengo a mis clientas que las amenazan y dicen, te voy a quitar al hijo, te lo voy a quitar, demándame pensión, porque vienen incluso asustadas, y demándame pensión y te lo voy a quitar para que no te dé pensión. Y eso de quitar, o sea, no, porque pues ahí van a ver quién es el más apto, ¿no? Entonces, claro, hay un derecho que aunque le digas te lo voy a quitar, no va a poder porque hay una ley que los ampara, ¿no? No como tal, porque es lo que veníamos platicando. No es algo que esté establecido, o sea, te lo vas a quedar tú y como tal quitar, porque incluso si pierdes la patria potestad, ya no significa que no lo veas. Claro. Perder la patria potestad ya no necesariamente significa que dejes de tener convivencia con el niño, con tu hijo. Entonces, esa parte sí, porque luego sí he visto personas muy asustadas. Y lo quería mencionar porque pues esta cuestión de no es que no es de género, ¿no? Te ya lo sea voy para a hombre o quitar, mujer. porque pues también hay madres que dicen te lo voy a quitar, ¿no? Sí. Entonces, más bien por eso esta diferencia entre guarda y custodia, porque el hecho de que tengas la guarda y custodia no significa que ya te lo van a quitar, simplemente te quedaste bajo la guarda y custodia del niño. Tú lo vas a cuidar. Y tú puedes verlo de manera a lo mejor hasta flexible, si eres flexible y te pones de acuerdo, ¿no? Y perder la patria potestad es distinto, y eso también no significa que vayas a dejar de tener convivencias. Ok, bueno, eso ya está perfectamente aclarado, me gusta. Vamos a pasar a la cuestión que creo que principalmente era lo que quería yo saber, que se acaba de aprobar una ley que es el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Así es. Que está todavía como que está muy reciente, creo que fue ayer o antier. Pero vamos a tocar el tema por encimita, pero hay otras cosas que quisiera saber cuando ya tiene una obligación el papá o la mamá, o cómo sería si fueran trans o algo, o gays, cómo sería los papás, ¿no? O sea, porque también ellos tienen derechos, ¿no? Sí, supongo por supuesto. que la preferencia sexual no tiene nada que ver, ni el género, ¿no? Son obligaciones sobre y los derechos humanos sobre un menor. Sí, punto, claro, ¿no? por supuesto. Que sería también interesantísimo que nos dije. Bueno, no es que no tiene nada que ver con el género. Si es una familia gay, no tiene nada que ver el género, ¿ah? Igual tienen obligaciones. Las mismitas, sí, cuestión de género. Sí, muy sencillo de explicar eso. Ok, platíquenos un poquito de eso que se acaba de aprobar. Lo que platicábamos, ¿no? Primeramente, pues que tienen una obligación de cumplir con la pensión alimenticia. Nuestro código establece que tú tienes la obligación de proporcionar pensión alimentos, y esta obligación tiene un principio que es de proporcionalidad. Entonces, tú vas a proporcionar alimentos de acuerdo a las necesidades del acreedor alimentario y tus capacidades económicas, pues como la persona que los tienes que proporcionar o deudor alimentario. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con el registro de deudores alimentarios de la Ciudad de México? Va la persona que representa al acreedor alimentario, en este caso el menor, o también puede ser el cónyuge. En este caso, ¿no? Porque la pensión alimenticia, tu cónyuge, concubino, aclarar que no solamente es a los menores, porque también por ahí estaban diciendo, no, pero es que si me demanda pensión alimenticia y después ya cuando yo esté grande le voy a demandar a pensión alimenticia a mi hijo, ¿no? Porque también es a los padres. Se puede. Cuando ya, a ver, ahorita nos explica eso. También es a los padres, y eso es una obligación también, que pues también pueden demandar y también les tienen que proporcionar. Como, a ver, explícame, si quieres de una vez explíquenos eso. Sí, o sea, la persona, los acreedores alimentarios puede ser el hijo,
puede ser el cónyuge, puede ser el concubino y también puede ser los ascendientes, que en este caso son los padres. Entonces tú como hijo tienes la obligación de darles alimentos a tus padres si es así, cuando ya no pueden valerse. Porque, esa pues, la verdad no la sabía. Sí, y está en el código. Ok, entonces vamos a suponer yo mi descendencia, le digo, güey, yo ya no tengo manera de sobrevivir, ya soy un adulto mayor, pues te voy a demandar para que me des mi lanita. ¿Sí? Sí, así es. Ok. Así es, exactamente. Claro, por supuesto que sí. Ay, esa sí no me la sabía. Por supuesto que son menos. Qué bueno los que casos, mi mamá ya murió, si no ahorita ya me hubiera demandado. No, ¿cómo crees? Porque pues también esta parte de pues si tú le das, igual también no tendría por qué, ¿no? No, es una broma nada más. Ok, entonces, ¿cómo se define? Bueno, si quiere primero díganos, ¿cómo se define cuánto se le va a dar al hijo, al menor? Ok, decíamos. Va la persona que representa, en este caso el hijo, o niños o niño o niña, la persona que lo representa y dice, yo solicito pensión alimenticia, que puede ser de dos maneras. Puede iniciarse a través de un juicio de alimentos. En la Ciudad de México, por ejemplo, hablamos de una controversia del orden familiar, o comparecencia por alimentos. ¿Qué significa comparecencia por alimentos? Que va la persona que va a solicitar alimentos en representación del menor y va directamente, va solo, sin representación de un abogado, ante juzgados familiares, y dice, lleva el acta de nacimiento para acreditar la afiliación, yo necesito alimentos de esta persona. Okay. Entonces, esas dos formas de pedir alimentos tenemos. ¿Cómo se define? Bueno, pues la verdad es que primero también existen dos, la pensión alimenticia provisional y la pensión alimenticia definitiva. La pensión alimenticia provisional no se define más que con acreditar que existe esa obligación. Entonces, regularmente, y no es que una ley lo establezca, no es que un código lo establezca, sino que regularmente así se ha definido, que es de un 15, un 20, un 30%. No hay un tabulador. Más o menos. No hay algo. Entonces es un poco al criterio también del juez. Y regularmente se ve el 20, por ejemplo, para un niño. Y regularmente se ve así. Pero no hay algo, porque el juez todavía no puede impartir justicia si no tiene elementos. Entonces los elementos que tiene es que existe una obligación. ¿Cómo acreditas que existe esa obligación? Con el acta de nacimiento. Y ya, con que se acredite la afiliación, ya tienes esa obligación. Entonces la está determinando porque se presume que existe esa obligación con el acta de nacimiento. Okay. Entonces, ese es el único elemento que tiene, así la define. Ay, perdón, es que tengo ganas de estornudar. Estornudo de abogada. ¿Alguien se está acordando de usted? Ya pasó. Entonces, esta es la pensión alimenticia provisional. No hay manera de que el juez defina de otra manera, de que los jueces definan de otra manera, porque tienes que mostrarle esos elementos. Okay. Entonces, ya los elementos los tienes, y el porcentaje o cantidad, porque no solamente es por porcentaje, también puede ser por cantidad, ya los tienes cuando ya culmina el juicio, y entonces ya viste a cuánto ascienden los ingresos. Se hace una investigación de la persona. Tú los presentas como prueba, o el juez también, lo mismo, teníamos el que estábamos comentando, se tiene que llegar de elementos para poder determinar una pensión justa. Esos elementos los proporciona, por ejemplo, en este caso el demandante. Decir, trabaja en tal lugar, hace esto, hace lo otro, o quién los por ejemplo, presenta. Si tú estás en un juicio de alimentos y tú vas como progenitora a demandar pensión alimenticia, en algunos casos, bueno, la verdad es que casi siempre se da vista a la contraparte para que esa persona, el deudor alimentario, manifieste bajo protesta de decir verdad a cuánto ascienden sus ingresos y su fuente de ingresos y su monto de ingresos. No siempre dicen la verdad. Hay otros que
me voy con el salario mínimo, como están las empresas para evasión fiscal. Ahora, ¿qué tanta responsabilidad tienen ahí las empresas? Es decir, a ver, que te pongas de acuerdo con el jefe, decirle, güey, traigo pedos, por pensión alimenticia, regístrame con un salario menor y lo demás me lo das por fuera, porque sabemos que se puede hacer, o sea, no nos hagamos güeyes. Tiene la obligación de informar, y aquí es donde vemos la otra parte. Cuando tú como abogado presentas tus pruebas, también tienes que presentar algunas otras, no solamente que tú te confías de eso. ¿Qué es lo que nosotros, regularmente también se ofrece como prueba? Oficios a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por si tiene tarjetas, oficios a los bancos, a lo mejor de sus cuentas, porque se informa la cantidad que tiene, se queda en el seguro de juzgado, pero se informa el detalle de sus cuentas bancarias. También se giran, por ejemplo, oficios al SAT. Si dice, no estoy trabajando, pues se giran oficios al Seguro Social o al ISSSTE para que diga, sí estoy trabajando. O incluso hay muchos que tienen, casos particulares en los que tienen sociedades, tienen empresas, y entonces, pues ahí tenemos, por ejemplo, al SAT. E incluso hay casos particularmente que incluso hasta el registro público de la propiedad para ver si tiene bienes. Claro. Igual, se hace una investigación volvemos profunda. a lo mismo, que de acuerdo al caso se hace una investigación y tú como abogado presentas las pruebas que consideras pertinentes para investigar a la persona. Ahí me dice que hay más o menos un porcentaje entre el 5, 10, 15 hasta el 30%, ¿no? Aproximadamente. Para un menor, es decir, si una persona gana 100,000 pesos, vamos a poner números más o menos así, que ojalá que muchos en México ganáramos eso. Claro, por supuesto. Vamos a poner que le dieran 20,000 pesos. Un niño de 4 o 5 años no utiliza 20,000 pesos al mes. ¿Cómo se regula eso? Decir, a ver, güey, sí, está bien, te voy a dar la lana, pero un bebé de 2 años no se gasta 20,000 pesos al mes. Es que ahí no es cierto. Porque depende de la calidad de vida que lleve cada mes. Exacto, o el estilo de vida. El estilo de vida, exactamente. Entonces, por supuesto que hay niños que el papá piensa que sobreviven con sus clásicos 300 pesos. No, tampoco, seamos razonables, ¿no? O sea, no estoy diciendo que, güey, la leche y los pañales y ropita. No. O sea, pero hay niños que incluso tienen actividades y que así han vivido y que sus papás consideran o así han venido viviendo, que incluso dicen, bueno, es que vive con lujos, pero es que si el niño siempre ha vivido con sueldo de que la mamá tenía un sueldo de 100,000 pesos y su papá de 100,000 pesos, y de repente dicen, bueno, si te establecieron el 20% y son 20,000 pesos, es porque así es. Y entonces también no sé si lo podemos explicar así, o tú, dime, tú empiezas a ganar un poco más y empiezas a ganar otra calidad de productos, otra calidad de vida. Es compartirle, ¿no? Lo mismo pasa con el niño, con la niña. Entonces, la verdad es que sí se define de acuerdo a cómo vive. Entonces, probablemente dicen, bueno, es que como 20,000 pesos, pero pues el pediatra, imagínate, simplemente una consulta de un pediatra ronda entre los 800 y los 1,000 pesos, incluso hasta más, 1,500 pesos, pues ahí ya medicamentos y todo, y yo creo y considero que sí llega a alcanzar hasta los 20,000 pesos. Por ejemplo, esa parte, vamos a suponer, son los 30,000 pesos, estamos poniendo ahorita cantidades, que serían como para sus gastos mensuales, ¿no? Si hay una particularidad de un gasto extra, ¿hay responsabilidad para pagar eso? ¿Qué incluyen los alimentos? Porque por ahí hubiéramos empezado. ¿Qué incluyen? Incluyen comida, que es toda la cuestión de la despensa, todo, vestido y calzado, habitación, educación, gastos médicos, doctor y medicamentos, y también incluso recreación. Entonces, si se define un porcentaje, claro que este porcentaje tiene que incluir todo eso. O sea, idas al cine, que el McDonald's, todo eso, o sea, debe de ir ahí. Ok. Así es. Vivienda. Dice ahí, bueno, si es un menor, está bajo la responsabilidad de la tutela, que ya nos comentaba ahorita, de la mamá o el papá, de quien lo tenga. ¿Pagar la renta? Sí, por supuesto que sí. Ok. Porque es la habitación. ¿Se tienen que comprobar esos gastos?
A ver, si yo digo, ¿sabes qué? Me tengo que ir a vivir a tal lugar. Vamos a suponer, arriba de lo que está pretendiendo el que tiene la guardia y custodia, ¿tienen la obligación de pagarlo? ¿O es conforme ingresos también? Decir, es tanto porcentaje y de aquí te debe de alcanzar para todo. Claro, porque pues de dónde sacas lo demás, ¿no? O sea, y por eso es que hablábamos de la proporcionalidad. Entonces, por ejemplo, si tú, el progenitor tiene un sueldo, vamos a suponer, de 20,000 pesos, por decirlo así, de esa manera, y acá la mamá dice, no, bueno, yo lo tengo en un colegio que simplemente mi colegiatura son 10,000 pesos mensuales. No significa que además de eso, o sea, de la colegiatura y luego y todos los útiles, y ya son los 20,000 pesos que tú ganas, no significa que los 20,000 pesos, todos esos 20,000 pesos vayan destinados. Él tiene que tener ahí, quedarse con algo para subsistir. O sea, sí se debe de hacer como un ajuste proporcional a la cantidad que se da. Claro, es decir, no le puede exigir más de lo que... Si gana 20,000, dice, vamos a poner el 30%, que serían 6,000 pesos. De esos 6,000 pesos lo tienes que meter a una escuela proporcional a lo que yo te doy y gastos y todo eso. Sí, y obviamente no justamente obligatorio así. A lo mejor la mamá o el papá, para ya ven como si se van hacia las mujeres. A lo mejor la mamá dice, yo estoy ganando 100,000 pesos y tú 20,000. Entonces yo decido como mamá que yo quiero que mi hijo esté en un colegio que yo elija, donde yo creo que ahí está bien. Ella lo paga y es lo que le da. Y de colegio pues es así, que también el papá tiene injerencia. Si no ha perdido la patria potestad, también tiene injerencia. Pero si se considera y flexiblemente dice, bueno, yo quiero que él esté ahí, bueno, pues tú vas a dar tu parte proporcional y ya es una decisión que a lo mejor de ambos, ¿no? Por el bien del niño. Ahora, me queda ahí otra duda. Vamos a suponer, el papá tiene que dar o la mamá tiene que dar su lanita cada mes. El otro papá también trabaja. ¿No tendría que ser también igualitario? Es que volvemos a lo mismo. Es proporcional, pero el hecho de que tú ganes, si él gana 20,000 y ella gana, no sé, 30, por decirlo así, no quiere decir que porque ella de 15, él tenga que dar 15. Es proporcional. No hay que confundir la proporcionalidad con que tenemos que tienes que dar exactamente la mitad. Porque muchas veces lo confunden de esa manera. La proporcionalidad no significa la mitad. O sea, entonces uno da 20,000 y el otro da 30,000. O como es su dinero, no tiene que demostrarlo. Lo que pasa es que tú, por ejemplo, aquí sí demuestran los gastos, porque lo que sí tienes que demostrar ante el juzgado, tienes que demostrar la capacidad económica que tienes, la fuente y monto de tus ingresos. Entonces, con base en eso que determinan. Y de este lado, por ejemplo, también es importante mencionar que hay niños que tienen algunos problemas, por ejemplo, de salud, capacidades diferentes, y obviamente la pensión tiene que incrementar porque se hace un gasto mayor. Entonces, de todos esos gastos, en algunas ocasiones se realiza una tabla de gastos. Y esos gastos que tú estás contándole al juez que tienes, los tienes que acreditar. No es que se haga una cuenta de, yo me gasto en mi hijo y no es cierto que me lo gasto en mis uñas, ¿no? Por ejemplo, porque luego he visto cada cosa. Entonces no son comprobables algunos. Es que, por ejemplo, ¿cómo le vas a comprobar al juez tus tickets del súper? No son pruebas objetables. Le puedes pedir al vecino el ticket del súper y un montón de tickets y te sale una cuenta enorme. De despensa. Pero no de tips. No. Es que ni siquiera es una prueba que realmente... tenga validez. Sí, exactamente. O sea, yo como abogada esas pruebas las objeto. Entonces realmente no es una prueba idónea, pero se presume que pues un menor desayuna, come y cena. Y estamos, pues se presume también que pues más o menos la cantidad que tú gastas, ¿no? Como ahora, pues, desayuno, comida y cena. Esa parte no, pero por ejemplo tú sí puedes acreditar a lo mejor cuánto gastas en el colegio, cuánto gastas en la escuela, cuánto de las facturas, por ejemplo. Eso sí es una prueba. ¿Y las facturas con quién se van?
con el papá, va a decir, de esto me lo facturas para poderlo decir, por ejemplo, en el caso de... No, es que, por ejemplo... Nada es facturable. Vamos a poner un ejemplo. La factura que, por ejemplo, la madre gasta en medicamentos, ¿no? Y de esos medicamentos pide una factura y de ahí, pues, es para el menor, con la receta del menor y se conjunto con la prueba y sale la factura de todos los medicamentos que se gastó. Eso se presenta al juzgado y entonces dice, bueno, mira, en realidad también el menor igual se conjunta con una prueba de un diagnóstico, probablemente de una enfermedad. Entonces se adminicula ese diagnóstico con esa prueba, esas facturas, y entonces aquí ya está acreditando que realmente tiene ese gasto para determinar una pensión. Ok. Para nada más son comprobables, no son deducibles. La cantidad. Ok, ahora... bueno, estas cuestiones fiscales, pues no soy fiscalista. ¿Cómo se va incrementando? ¿Cómo se va...? Sí, la pensión. Vamos a suponer un niño de 3, 4 años no tiene los mismos gastos que un niño de 8 o de 9 años. Es que también hay incremento de pensión. Ajá, ¿cómo se ajusta? Y reducción de pensión. Entonces, por ejemplo, a lo mejor cuando el niño tenía 4 años se estableció una pensión, de repente pasa el tiempo, entra a la secundaria y es un cambio de circunstancias. El cambio de circunstancias te da la pauta para poder ir a demandar un incremento de pensión. Ok. Y de igual forma, cambio de circunstancias para reducción de pensión. Están las dos. En este caso, ¿cómo serían? En este caso, por ejemplo... Que repruebe año y que ya esté... No, esa parte no, por ejemplo, que diga, a lo mejor yo no tenía un trabajo estable y ahora tengo otro, pero mis circunstancias cambiaron y no puedo ya dar esta cantidad y acredita que realmente no puede dar esa cantidad. Que haya tenido una reducción en su salario. Exactamente, que regularmente, por ejemplo, cuando es por porcentaje, en definitiva, si por ejemplo hay si hay un despido o una renuncia, por decirlo así, lo que le da la parte del finiquito de manera proporcional, y si entra a un nuevo trabajo, lo correcto sería que informara al juez que cambió de trabajo, porque ese porcentaje tiene que ser el mismo, pero a lo mejor bajo el sueldo. Okay. Y entonces ahí también puede existir un cambio. Okay. Si, por ejemplo, yo estoy hablando a lo mejor de una situación en la que era la cantidad y de esta manera en este determinado tiempo le estaba yendo muy bien y daba una cantidad, no un porcentaje, y luego cambió de trabajo y ya no le va tan bien, entonces puede ir a informar y dice, híjole, sabes que antes tenía un trabajo en el cual yo podía proporcionar esta cantidad y ahorita en estos momentos no tengo ese trabajo, ya no puedo proporcionar esta cantidad, pero quiero seguir cumpliendo con la obligación, solamente que sí necesito que la reduzcas porque ya no me es posible dar. Okay. Entonces esa sería, por ejemplo, un ejemplo de una reducción de pensión alimenticia. Okay. ¿Qué pasa en la situación cuando hay una persona incapacitada, pero que no tienen manera de trabajar y que viven de alguien más? Que los papás los cuidan. ¿Ahí qué se hace? Es que no sé si has escuchado eso de a los abuelos, ¿no? Entonces ahí sí es quien tenga esa parte de obligación, porque también es a los ascendientes. Okay. No siempre, a veces también se da el caso que incluso tú como cónyuge le tienes que proporcionar pensión alimenticia a la persona que no puede dar alimentos. Por ejemplo, tengan hijos. Ajá, o sea, vamos a suponer, ejemplo, el hombre se quedó... Si tú como cónyuge tienes una obligación de proporcionar pensión alimenticia, porque también también puede ser acreedor el cónyuge, lo que platicábamos hace rato, el cónyuge y el concubino. Entonces, por ejemplo, si esa persona desafortunadamente tuvo un accidente, por ejemplo, y ya no tiene manera de subsistir, tú adquieres esa obligación, entonces ya cambian los papeles, entonces tú ya le vas a dar alimentos. Okay. Y eso no es cuestión de géneros. Sí, no, aquí no estamos hablando de género, puede ser trans, gay, lesbiana, heterosexual. Hasta la salud y la enfermedad. Sí, no, eso sabemos que no existe, es un romanticismo. Híjole, la verdad es que pues hay bebés que sí existe. Lo mejor son los menos. Sí, claro. Y cada vez menos. ¿No? Sí, cada. Por lo que entonces estoy viendo, usted sí cree. ¿Mande? ¿Usted sí cree?
Yo considero porque yo lo veo, ¿no? Dicen que cuando lo vives... Ok. Supongo que lo es su familia, ¿no? Directamente. Okay. Yo, por ejemplo, de mi familia, pues yo sí lo he visto, ¿no? O sea, no se dejan. Mis abuelos, por ejemplo, son un gran ejemplo, ¿no? Mi abuelo ya no vive, pero mi abuela, pues cuidó de mi abuelo hasta fin. Y mi abuelo fue el que se enfermó y falleció. No vamos a entrar en temas personales. No, pero es que sí lo he visto y sí pasa. ¿Qué pasa si con el tiempo de que no se da la demanda y después deciden sí demandar? ¿Se puede hacer retroactivo? Sí, por supuesto que sí. Sí se puede solicitar. Eso está muy cabrón. Ahí la situación también es acreditarlo, pero de que es probable y procede, sí se puede. Y vamos a suponer, yo tengo a mis bendis en una escuela privada y yo los he, yo he sido el proveedor, ¿no? Por decir algo. Y tengo manera de acreditar todos esos gastos. No, Súper dice que no. Bueno, por ejemplo, pues la escuela, ¿no? Que pasen varios años. Claro. Llegar con el juez y decirle, a ver, yo he pagado la escuela durante todos estos años. O incluso que le pediste prestado a familiares o a personas con las cuales puedas acreditar, o incluso que solicitaste un préstamo a una institución porque necesitabas ese préstamo para las necesidades del acreedor alimentario. Entonces eso también es acreditable. Tienes que pagar ese préstamo. Eso también se puede acreditar. Entonces sí. Ropa. Incluso si tienes facturas, por ejemplo. Tickets, ¿no? ¿O facturas? Facturas. Si tienes facturas, eso sería una prueba idónea, porque volvemos a lo mismo, las puedes objetar. Claro. Entonces, bueno, mira, lo que tú me preguntabas sobre incluso si ya eres mayor de edad y quieres demandar a tu padre porque no te da alimentos, lo puedes hacer. Siempre y cuando demuestre que sigue estudiando o algo así, hasta los 25 años. Sí, es que hablamos que es aproximadamente a los 25 años, pero porque va acorde, ¿no? Va acorde. Los estudios tienen que ir acorde con su edad. Sí, es una prox, ¿no? Exactamente. Esa parte está muy cabrona, porque entonces es una deuda adquirida con el paso de los años. Vamos a decir, alguien que no haya dado la pensión durante 20 años y la llegan a comprobar. Y también existe, por ejemplo, el embargo sobre bienes de esa parte. O sea, por ejemplo, y eso también pasa mucho cuando, por ejemplo, demandaste y el deudor alimentario decidió ya no cumplir o se sale de trabajar. Se le olvidó. Se le olvidó que por ahí tiene una demanda, o si se acordaba, ¿no? Pero ya no le importó. Pasó el tiempo y la persona que tiene la guardia y custodia del menor dijo, bueno, pues ya ni modo, ya no cumplió, ya lo dejo ahí porque a lo mejor ya hasta no tengo dinero para pagar un abogado. Vamos a suponer, un ejemplo, ¿no? Hay miles de casos. Pasa el tiempo y de repente esta persona, el deudor alimentario, pues ya con el paso del tiempo ya tuvo un trabajo, ya se compró un carro, ya se compró un departamento y de repente le va mal a la persona que tiene la guardia y custodia, ¿no? Y entonces dice la persona, ay, no, pues me está yendo mal y a esta persona le está yendo bien. Y suele pasar. Sí. Y ahorita sí necesito ya que proporcione alimentos. Y ahí se quedó su demanda olvidada en el archivo. Se puede solicitar que se regrese del archivo y se hace la cuantificación de lo que ordenaron en un inicio. El juez le ordenó a lo mejor cuando el niño tenía 3 años y ahorita ya tiene 17, por ejemplo, y le ordenó a lo mejor el 20% y de su sueldo y todo. Se hace la cuantificación de todos esos años y se realiza muchas veces lo que se llama vía de apremio o incidente de cumplimiento de pensión alimenticia y se cuantifica. En el caso, por ejemplo, de la vía de apremio, se puede solicitar al juez que dicte auto de embargo para que si la persona, el demandado, en este caso el deudor, tiene que acreditar, porque ahí va la carga para él de acreditar que ha cumplido porque es su obligación. Y si no lo acredita, pues entonces embargo de sus bienes. Entonces todo tiene que ser vía bancos, que dice para poder acreditar. Porque sí, vamos a suponer que tiene que dar sus 20,000 pesos que habíamos dicho, se los da en mano a la otra persona. Bueno, es que también hay personas mala onda de esa parte.
Y que diga, pues es que a mí durante 20 años no me dio nada. Y sí le dio los 20,000 pesos cada mes. Esa es otra cosa que también ahí sí estoy de acuerdo, que incluso, y ese sí es un tip, ¿no? Puede ser igual también en el concepto, pero sí tiene que acreditar que fue directamente a la cuenta y la parte realmente es importante de acreditar que sí se trataba de pensión alimenticia, porque sí me ha tocado o me tocó un asunto en el cual él estaba diciendo, y digo él porque así era, sí. Él estaba diciendo que ya le había dado lo de los alimentos durante tanto tiempo, durante un año me parece, si no mal recuerdo, y eso que le estaba depositando y transfiriendo a la cuenta de ella sobre la niña era algo que le debía a ella. No era pensión alimenticia, era una deuda de un préstamo que le había hecho un familiar de ella a él, y entonces él decía, es que este es de los alimentos, y no era así. Entonces sí presentamos al familiar que dijo, no, él me pidió un préstamo y él sí me lo pidió, incluso se presentaron algunas pruebas que no eran tan idóneas, porque incluso se presentaron hasta comer. ¿Se lo chingaron? y regularmente lo que sucede y lo que pasa es que el juez dice, bueno, es que si tú estabas cumpliendo, y si tú dices que estás cumpliendo, tienes que cumplirlo. O sea, sí pudieron acreditar que era parte del préstamo, sí, y se la peló y se acumuló. Digo, y se tiene que cumplir. Y es lo que te digo, porque él tenía que acreditarlo. Y yo por eso cuando viene un cliente o clienta, es que qué cosas con esto del cliente, eso búsquenlo en el diccionario, búsquenlo en el diccionario, se dice cliente, no tiene género. Como presidente es el que preside, no es género. Ta madre. Y bueno, ya hasta se me fue lo que te iba a decir. Que tuvo un cliente. Ya me acordé. Viene supongamos, posible deudor o deudor. Ajá. Y entonces dice, oye, es que fíjate que yo le estoy dando en efectivo y no tengo manera, ¿no? Siempre, la verdad es que es algo poco práctico, pero si estás iniciando el juicio y es la manera de acreditarlo y las cosas están un poco complicadas, le digo, ¿sabes qué? Billete de depósito. Entonces, ve, compra tu billete de depósito, o nosotros como despacho vamos, lo compramos, y cómpralo, o te hacemos favor de comprarlo y lo presentamos en el juzgado para que la persona, el acreedor, vaya y lo recoja. O el representante de la acreedor o sea, vaya se puede ir a depositar. ¿Se puede ir a dejar el dinero al juzgado entonces? ¿Algo así? Como tal no es el dinero, es lo que se le llama billete de caja o billete de depósito. Exactamente, el billete de depósito que se compra en el banco del bienestar. Ajá. No, ahí sí lo vamos a cortar. Como que ahora resultó que no les estoy haciendo promoción, lo que pasa es que ahí se compra. ¿No hay otro? No, antes lo que pasa es que se llamaba avance. Hijos de la chingada, buscan business para todo, ¿va? Bueno, pero es otro tema. Pero es que ese dinero no se queda ahí. O sea, pero pues ha de haber una comisión. Dejas el dinero, o sea, dejas esa cantidad, vamos a suponer, le vas a proporcionar 3,000 pesos. Tú compras el billete, ese billete vas y lo llevas al juzgado, lo presentas con una promoción, el juzgado lo acuerda y le da vista a la otra parte para que la otra parte vaya y recoja su de depósito, y entonces ese mismo billete va y lo cambia. Ok. Bueno, es una manera muy práctica de hacerlo y que sea comprobable. Práctico. No, bueno, pero para hacerlo comprobable me refiero. Es poco práctico porque a veces pasa que la persona que va a cobrar el billete tiene un trabajo y no puede ir. Sí, entonces pues ya le amolaste el día, que tiene que pedir permiso para ir a recoger el billete, imagínate. Sí. Entonces sí es poco práctico, pero regularmente es una manera de acreditar. Abogada, de este Registro Nacional de Obligaciones, ya nos amplió todo, me ha quedado clarísimo todo. Sí. De este Registro Nacional de Obligaciones, ahora que el deudor, no sé si está bien dicho, el deudor. ¿Sí? No cumpla con sus obligaciones. No, pero es que está bien porque así nos amplió todo. Y ahorita, de lo que se acaba de aprobar, ¿a qué derechos no se va a tener cuando no se cumpla con las obligaciones? Lo que incluye es
que no pueden solicitar licencias de conducir, que no pueden realizar actos ante notario público, compraventa o transmisión de bienes de propiedad de derechos reales, que no pueden tramitar el pasaporte y que no pueden salir del país. Y que no tampoco, pueden ¿no? tener cargos, elecciones Públicos. populares. Ajá. Exactamente. Eso es lo que incluye. Ahora sí hay un procedimiento, porque lo que yo te comentaba sobre cómo acreditar, o sea, para estar en el registro, tiene que, por ejemplo, tú solicitas la pensión alimenticia, que lo que se hace. Yo estoy hablando de lo que se hacía con el registro. Si quiere, póngase Que lo que se hacía con el registro que teníamos en la Ciudad de México sobre deudores alimentarios morosos. Tú ibas, demandas y han pasado 90 días que no te proporciona pensión alimenticia, y entonces después de esos 90 días solicitas al juez que ordene al registro civil que se realice el registro del deudor alimentario, y de esa manera ya estaba ahí en el registro de deudores alimentarios. Ok. Y también se gira como un memorándum o algo así para que esté en todos lados. Lo que pasa ¿O es que nada más se checa ahí? Está en el registro. Ok. Y ahora con la reforma ya van a tener estas... Porque bueno, entonces supongo que ellos deben de dar aviso, porque si yo llego a sacar mi pasaporte, me van a decir, güey. Lo que pasa es que lo que se va a requerir, y que es lo que ahorita está muy en boga, que están las noticias, todo, que van a pedir una constancia. Ok. Ajá, así como las ¿De no adeudo? constancias cuando... otra de las cosas es que no van a poder contraer matrimonio. Entonces, cuando vayas a contraer matrimonio, te van a pedir tu constancia de no deudor alimentario. Cabrón. ¿Qué le De parece esa si manera. después regresa con nosotros y nos explica bien a bien? Acaba de salir y me dice Por que... supuesto. Y va a me haber muchas encantaría. cosas, porque así como todo lo que se aprueba, hay muchas personas por ahí que están diciendo, no, es que es inconstitucional y que los amparos. Se pueden, exacto, y se todo. pueden parar. Entonces, sí, como todas las nuevas reformas, pues tiene muchos retos. A ver, por ejemplo, el derecho a tener una pareja, no sé si sea tal cual como un derecho, pero no sé, mi derecho de libertad de estar con una persona que yo quiera. Un libre desarrollo de la personalidad. Exactamente, el libre desarrollo de la personalidad, de poderme casar. Sí, por supuesto. Ahí sí se podría Pero parar uno. volvemos a la ponderación de derechos. Pero Que, sí, tiene que son muchos- fundamentales con los niños, muchos principalmente. retos. Ajá. ¿No? Por eso te digo, tiene muchos retos. Habrá que ver qué es lo Ahorita que está principalmente ya nos amplió todo este tema de los derechos de los niños, a qué son acreedores, a qué no, cómo se tiene que llevar toda esa parte. Me encanta, muchas gracias. sucediendo. Es amplísimo, amplísimo. Sí, pero cuénteme un caso que le haya conmovido. Me dice que los casos son como regulares, que hay como una normalidad. Sí, se casan, se juntan, se pelean, tienen problemas, 1000 problemas. Pero, ¿qué es lo que más le ha conmovido a usted? Porque al final de cuentas, los que pagan los platos rotos son los niños. Yo creo que lo que más conmueve, más allá de los alimentos, porque esta es una parte, los alimentos son de primera necesidad, pero más allá es que cuando solicitan la patria potestad, la pérdida de la patria potestad por violencia. Eso es lo que más conmueve y lo que más dices, ay, híjole, es que no puede ser esto, ¿no? No es un caso que yo haya llevado, lo viví de cerca con un colega, incluso yo acudí a las audiencias y era un menor al que su papá lo amarraba a la cama con unas cadenas, porque se le ocurría, porque no quería hacer la tarea, porque no quería comer. Ese yo creo que es el caso que más he visto, que he visto, que más me ha conmovido sobre derecho familiar, sobre los menores, más allá, la violencia hacia los menores. ¿Cómo lo acreditaron esa vez? Pues ¿Con lo que pasa fotos, nada más con el dicho de la esposa o la ex esposa? No, o sea, volvemos a lo mismo. Se presentaron pruebas, incluso este asunto no solamente, y te lo comento porque lo llevó un colega, porque no solamente fue cuestión familiar, sino fue una cuestión penal. Yo no soy penalista, yo no me dedico al derecho penal,
pero se realiza la denuncia por violencia. Y cuando ya lo tiene, él ya tiene la denuncia, esa documental pública se presenta ante el juzgado de oralidad, que es ahorita el que competente en la Ciudad de México para los casos de pérdida de la patria potestad. Entonces se presenta esa denuncia y se presenta no solamente la carpeta de investigación, sino la judicialización, que en este caso que ya se haya determinado, que se determine que esa persona sí cometió el delito. Nos platicaba hace rato que platican también con los niños para definir con quién se van. En ese caso también platicaron con él. Digo, era muy evidente, ¿no? Pero claro, lo platicaron. Y de hecho, igual lo que te comentaba de las salas, los colocan en una salita e incluso tú puedes ver, ahí sí puedes ver lo que está haciendo, pero desde la salita. Híjole, qué desde difícil. la sala de oralidad. Tú ahí sí puedes ver la entrevista en algunas ocasiones. En este caso, cuando se demuestra esa violencia, ¿sí se pierden todos los derechos como padre? Sí, porque representa un riesgo para el menor. Ese es el caso en el cual incluso se puede perder incluso el derecho de la convivencia que tiene el menor, claro. Porque solamente los impartidores de justicia determinan que debe de perder la convivencia cuando sea y represente el progenitor el riesgo para el menor. Claro. Uh-huh. Qué difícil, ¿no? A veces sí. como papás no dimensionamos el daño que les hacemos a los hijos con las peleas que se pueden... Bueno, no hablo por mí, ¿no? Pero hablo en general del daño que se le hace a los hijos por las peleas entre adultos, uh-huh. Y lo que representa para ellos el resto de su vida, ¿no? Es muy, muy, muy complicado, son situaciones muy difíciles. Sí. Abogada, muchísimas gracias por habernos compartido sus historias, ilustrarnos, enseñarnos. Aquí ya dije que iba a terminar brindando. Se los prometí a Abel, al señor Abel, al señor Manuel y al señor Juan, que iba a terminar las entrevistas brindando el mejor mezcal del mundo. ¿Sí le gustó? Sí, claro. Está bien sí. Bueno, ¿vale? Lo había probado. Sí, está bueno. De hecho, verdad, sí. Verdad, sí. Me mentiste cuando me dijiste que estaba muy bueno. Está muy rico. Vean ese capítulo. Muchísimas gracias. ¿Algo que quiera decir para despedirse? Síganme en mis redes sociales. Sí, claro. Aquí van a estar, ya saben, aquí van a estar las redes. Estoy en TikTok como Yoselina Ansúrez Abogada, en Facebook igual como Yoselina Ansúrez, en Instagram como Yoselina Ansúrez, y mi despacho tiene una página, es www.ansurezabogados.com. Aquí va a estar en la descripción de todas maneras, en la parte de abajo, en la cajita, como dicen la chaviza. Van a estar las ligas para que los puedan ver. Y nos vemos la próxima. Bye, Gon. Muchas gracias.